Capítulo 13. ETA lo intenta de nuevo. Se aproximaban las vacaciones de Semana Santa. Maureen le había pedido que pasara las jornadas de descanso en Costa Rica. Pero andaba algo retrasado con un estudio donde había involucrado a alumnos del último curso de la facultad, habiendo quedado esas vacaciones para trabajar intensamente la investigación que llevaban entre manos. Los escoltas le sugirieron que extremara al máximo las precauciones. Intuían que la banda podría volver a actuar de un momento a otro. El sábado por la mañana, previo a la celebración del Domingo de Ramos, la puerta del palacete requería su presencia. Sin duda alguien conocido, de lo contrario los escoltas le habrían avisado inmediatamente. Al comprobar por la mirilla, pudo observar a Andrea llorando. Abrió de inmediato para encontrarse con esa criatura que se lanzaba en sus brazos, al tiempo que el llanto aumentaba su intensidad. Le abarcó pasando al interior de la vivienda y cerrando la puerta a continuación. Abrazada encaminaron sus pasos al salón y sentándose en el sofá se acurrucó entre los brazos de su maestro mientras proseguía con su pesar. Dejó pasar tiempo. Esperando a que se calmara y cuando consiguiera el control, desvelando el motivo de su visita, intervendría. Sentirse arropada por ese hombre era como estar con su padre. Siempre comprensivo, siempre atento, fuera la hora que fuera, jamás escuchó a nadie del centro educativo que les negara una charla, un consejo e incluso una ayuda. Protegida por su profesor, recordó cómo Zulema y Juan Carlos, al no poder ir al viaje de fin de curso, pues en casa lo estaban pasando mal económicamente, los arropó con su cariño habitual y les aseguró que él correría con cualquier gasto que les supiera a sus padres aquel viaje. No iba a consentir, salvo prohibición de sus progenitores, que nadie se quedara sin ir por cuestiones económicas. Recordaba el verano en Costa Rica, cómo se había ganado a su gente y cómo su gente había influenciado en aquel ejemplo. En infinidad de ocasiones, reflexionando por las noches, como le enseñó aquel personaje, deseaba llegar a ser en su profesión como él. Entregándose a los demás y disfrutar de su trabajo. Por fin paró de llorar. Aún así tardaron en iniciar la conversación. La música permanecía en el salón a intensidad mínima, pero sus notas y compases mantenían el ambiente sereno y tranquilo. Ese cerdo se ha venido a vivir a casa. La frase seca, por sorpresa, sin matices, sin aclaraciones, la lanzó a la sala. Ni siquiera la dirigía a Julián. La pronunció sin querer pronunciarla, pero flotaba en las ondas del ambiente, en los oídos de Julián. De nuevo el silencio, la pausa, la música, ella algo más relajada pero con la mirada perdida. Él esbozaba una leve sonrisa que no captó, porque no se encontraba allí, estaba en otro lugar, en otra situación. Estaba sola. Observaba ese rostro angelical que efectivamente no se encontraba allí, su alma le había abandonado. Llegó a preocuparse pero aguardó. Para tranquilizarse, prestó atención a la melodía que sonaba y se sumergió en su música, en su letra. Costa Rica se cruzó en sus pensamientos y de nuevo la visita realizada a aquel nativo en la sierra de Talamanca se repetía. También se fue de aquel salón, sintiendo cómo era transportado hasta aquel lugar de la selva y sentado en aquel tronco conversaba con el tico. Qué pocas palabras se llegaron a cruzar en las casi 6 horas que permanecieron juntos. Cuántos silencios cargados de lecciones, cuántas sensaciones transmitidas, cuántas ondas circulando de uno al otro. De pronto el timbre de la puerta los regresó al momento, a la situación, al lugar. Era la madre a la que acompañaba el socio de la empresa. Tras los saludos expresaron su preocupación por su niña. Andaban enfrascados en la conversación los adultos cuando la adolescente sorprendió a todos. Déjame quedarme este fin de semana con mi maestro. Mamá. Julián fue el primer sorprendido ante la petición de la adolescente. Cruzó la mirada con la madre y desde luego no le gustó el lenguaje corporal que expresaba. No abrió la boca y esperó expectante a los acontecimientos que se avecinaban. Fue la madre quien rompió el momento al responder. ¿Crees que es lo correcto, Andrea? El tono empleado por aquella madre era agresivo, pero no solo hacia su hija. La forma y las miradas que lanzó recriminaban a Julián. Pero quedó ahí. El silencio hiriente lo rompió el menos oportuno en esos momentos. Princesita, ¿qué pensaría la gente si te quedaras a solas con este señor? No había finalizado la frase cuando con lágrimas y una rabia infinita en su expresión comentó.
Con este señor, como dice, estoy más segura incluso que con mi padre, pero infinitamente más que durmiendo en casa cuando usted está bajo él mismo. El bofetón de su madre impidió que finalizara la frase. Se refugió en su maestro y aseguraba que no abandonaría esa casa. Ante la situación, ante el inoportuno comentario, Julián rogó que los dejaran solo un momento y convencería a la joven para que fuera con ellos. La violencia de aquella mujer saltó y tomando su móvil telefoneó a la Ertzaintza. La historia se volvía a repetir. Pero protegió a la pequeña ante los intentos de su madre de llevársela por la fuerza. Y aguardó a las fuerzas del orden sabedor que le traería más de un problema. Pero lo asumió sin el menor temor. Nada ni nadie le impediría hacer lo que para él era lo correcto. Por supuesto que no estaba de acuerdo con la idea de la adolescente de quedarse en la casa ese fin de semana. Pero otra cosa muy distinta era la utilización de la violencia para convencer a la joven. Cuando vio a la pareja que entraba en casa supo que tendría más problemas de los esperados. Uno de ellos le había increpado incluso de uniforme por sus artículos en la prensa en contra de la banda terrorista y el ultranacionalismo. Los escoltas se personaron al ver el movimiento. Tras las primeras declaraciones, los presentes, a petición de la policía autónoma, se desplazaron a la primera comisaría. La pareja estaba dispuesta a poner una denuncia contra aquel maestro por retención de una menor sin el consentimiento de su tutora legal. Incluso insinuaron en la declaración la posibilidad de abusos a una menor. Andrea interrumpía constantemente a su madre ante su intervención y de nuevo un bofetón se estrelló en el rostro de la adolescente. El oficial que tomaba declaración rogó a la madre controlar los nervios y mandó a la cría que no interviniese hasta que se le pidiera declaración. Ante los acontecimientos, Julián llamó a su abogado, quien se personó a los escasos 15 minutos. Mantuvo una conversación privada con su cliente y tomó de inmediato las riendas de la situación. El abogado se dirigió al oficial encargado solicitando una copia para presentar las alegaciones pertinentes. La pareja, en compañía de la adolescente tras firmar la denuncia, abandonaron las dependencias de la Ertzaintza. Al llegar a casa su pequeña le juró que como no retirara la denuncia contra su maestro haría todo lo posible por conseguir que le quitaran la custodia y potestad. Comenzando por las agresiones de esa noche. Aquella madre fue consciente de su torpeza al pegarle delante del oficial del orden. Lanzaba sus amenazas conforme iba a su habitación y se encerraba. Julián salía de las dependencias policiales cerca de las 24 horas, tras quedar en libertad con cargos. En un principio el juez de instrucción iba a concederle la libertad sin cargos, pero cuando el Ertzaintza, que había ido a la primera llamada a su casa, presentó la denuncia que tuvo hacía unos años con el caso de la nadadora, prefirió esperar para poder comprobar mejor toda la información. El móvil de Julián sonaba. Eran cerca de las 8 de la mañana. Jamás se había levantado tan tarde, pero esa noche no consiguió dormirse, pensando por lo que estaría pasando aquella criatura hasta cerca de las 5. Luego cogió el sueño y el sonido de su celular le despertó. Era su abogado. Habían retirado la denuncia y por tanto quedaba completamente libre. La noticia no le quitó la preocupación y ni corto ni perezoso, rogó a sus escoltas que le acompañaran de forma visible. Tenía la intención de acercarse a la vivienda de su alumna, para dialogar con la madre. Ambos representantes le aconsejaron que no era el momento más oportuno para verse con esa gente, especialmente después de haber retirado la denuncia. Pero no pensaba en él, le tenía muy preocupado aquella adolescente y desoyendo los consejos más razonables, a pesar de los pesares, decidió personarse. Intentó ponerse en contacto con ella antes de llegar a la vivienda, pero la compañía le negaba ponerse en contacto con ese número. De pronto el sonido del celular de Andrea le sorprendió, se trataba de uno de los escoltas rogándole calma de parte de su maestro y solicitando que permaneciera en su habitación hasta que Julián concluyera la visita. De lo contrario podría perjudicarle. Asintió a las peticiones de aquel policía y permaneció expectante en su cuarto. Lo que menos se podía imaginar aquella señora era precisamente la presencia de ese maestro. En un principio sintió temor, su forma de pensar le hacía creer que todos podían actuar como ella. Iba con dos representantes de la ley, pues la noche anterior los conoció. Cuando abandonó la casa aquella mujer quedó desconcertada.
Como podía haber gente tan entregada a los demás, en ningún momento se quejó de su comportamiento la otra noche. Pero tras la conversación y las reflexiones de aquel profesional de la educación, también le dejó un mar de dudas sobre su pareja. Andrea había acudido a él por algún problema con aquel personaje y aunque estuviese muy enamorada, se debía en primer lugar a su hija y ésta desconfiaba del socio de su padre. Le llamó y le confirmó la presencia de Julián. Comentó algunas cosas de las que habían tratado e hizo especial hincapié en su marcha escolar de la que estaba muy orgulloso de su trabajo y dedicación. Estuvo indecisa pero por fin prefirió sustituir sus disculpas por permitir de nuevo conectar con su maestro, levantándole el castigo de no realizar el viaje de fin de curso. Su niña sí se disculpó y en su conversación le contó las sospechas que deseaba relatar a Julián la noche anterior sobre su pareja. Se abrazaron y tras asearse salió a jugar a la playa un partido de vóley que tenía. Fue salir su pequeña y a los 20 minutos se personaba su pareja borracho como una cuba. Cuando le confesó la presencia de Julián, comenzó a maldecir y a golpearle hasta que consiguió cerrarse en un aseo. Al mirarse al espejo casi no podía verse, los pómulos, cejas y mejillas tenían tal grado de hinchazón que le habían desfigurado el rostro. Él se desplomó ante la puerta. Abrió con sigilo y al verle tumbado volvió a cerrar de inmediato. Lo intentó de nuevo y cuando se disponía a salir huyendo algo le asió del tobillo impidiendo el movimiento. Presa de pánico escuchó los llantos, quejidos y súplicas de perdón de aquel personaje. Poco a poco aquel indeseable consiguió convencerle con promesas y carantoñas, cayendo de nuevo en brazos de aquel degenerado. Julián daba su vuelta en bici por el paseo de la Concha, cuando se detuvo con la intención de estar unos minutos viendo el partido de vóley playa. Ante su asombro vio a Andrea. Al cruzar su mirada con su maestro, dejó plantado el partido y corrió hacia sus brazos. Sentados en la valla que separaba la playa del paseo conversaron sobre lo sucedido. Andrea desconocía el incidente de su madre. Conversando recibió una llamada de ella. Se iban a comer a Irún y no regresarían hasta la noche. Tenía comida en la nevera y podía prepararse cualquier cosa. Le advirtió que llegarían tarde, debía cenar y acostarse. Hablarían el lunes por la mañana. Ese primer día de la semana Julián fue a la facultad, estaba de vacaciones y deseaba adelantar el trabajo de investigación. Entró en su despacho poniéndose de inmediato a trabajar. Con sus alumnos había quedado en verse un poco más tarde. Se sorprendió al ver cómo la puerta de su despacho se abría. Instintivamente reaccionó al ver a un personaje con pistola en mano, le dio tiempo a realizar 3 disparos antes que uno de los escoltas lo redujera. Pero una bala había impactado en su cuerpo. El revuelo en la facultad fue monumental. Varios vehículos de la Ertzaintza y de la Guardia Civil rodearon el campus. 3 jóvenes de la facultad detuvieron a alguien que huía y de inmediato 2 agentes de la secreta lo esposaba. El atentado había fallado y los 2 elementos del comando fueron apresados. La televisión daba la noticia en los telediarios de la mañana. El catedrático fue conducido al hospital por uno de los escoltas con el coche del maestro. Previamente había bloqueado la hemorragia producida por una bala que impactó en la axila saliendo por la parte superior del hombro. Andrea no se enteró del incidente hasta muy entrada la tarde, pues andaba preocupada por su madre. No estaba muy convencida que la desfiguración del rostro fuera como consecuencia de un accidente que sufrieron al regresar de Irún. Su madre no estaba para viajar y con el compañero de su madre no iría ni al cielo. Llamó con el celular pero no contestaba. Recordó la llamada del escolta y no se le ocurrió otra cosa que buscarla y ponerse en contacto. Había sido quien le atendió en los primeros instantes y el que redujo al autor material de los hechos. Le tranquilizó asegurando que estaba fuera de peligro, pero que lo mantendrían en el hospital una buena temporada ya que la articulación del hombro y la clavícula estaban seriamente dañadas. Le preguntó si le podía pasar el teléfono, pero le confesó que estaba bajo los efectos de la anestesia después de la operación de reconstrucción del hombro. Aquel agente le prometió que en cuanto despertara le informaría de su llamada y del interés que había tenido por localizarle. Cuando Julián recobró la consciencia, su madre y hermana estaban presentes en la sala de reanimación. Animó a su madre asegurándole que todo había ido bien y que gracias a su cabezonería lo podía contar en esos momentos.
Infinidad de personalidades, de periodistas, de alumnos y exalumnos se dieron cita en la clínica para mostrar su apoyo al profesor. Habían transcurrido 7 días desde el atentado cuando recibía la visita de Maureen en compañía de Andrea. Su amiga al enterarse tomó el primer vuelo hacia España y se presentó junto a su amiga. Les acompañaban los abuelos y el padre de Andrea. Se instalaron en Victoria en un hotel cercano al hospital donde ingresaron a Julián y no dejaron de visitarlo ni un solo día. Las adolescentes se pasaban desde las primeras horas del día hasta la noche cuando les rogaban abandonar la habitación. Justo el último día de vacaciones le daban el alta y regresaba a Donostia. Se las ingenió para continuar con la rehabilitación sin tener que perder clases y poco a poco fue realizando vida normal.